Bueno, lo anunciamos en nuestros titulares, fin de semana sangriento, lamentablemente en Ecuador. 137 homicidios solo durante el feriado de Semana Santa se registraron en ese país. Pero bueno, pese a las cifras que han dicho las autoridades, es bien curioso porque ellos sostienen que el porcentaje de muertes violentas está a la baja en ese país. Bueno, pero para más detalles vamos a tomar contacto de inmediato con María José Pérez. Ella es analista internacional. ¿Cómo estás, José? María José, muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto a esta hora con Mega Noticias Mundo. Buenas tardes, Florencia. Gracias por la invitación. María José, bueno, me gustaría que comencemos esta conversación preguntándote cuál es tu evaluación, tu balance respecto a cuánto ha aumentado o a cuánto ha disminuido la violencia, el crimen organizado y sobre todo la tasa de homicidios en Ecuador en estos últimos meses. La verdad que hay, bueno, las cifras de muertos son tremendas. Vimos el fin de semana, como tú lo decías, quizás el fin de semana más sangriento del que ha sido noticia en Ecuador, con 3 masacres. Y aquí hay algunas diferencias en cuanto a las cifras. El gobierno intenta mostrar de alguna manera que la tasa de homicidios ha disminuido desde que Noboa tomó el poder. Sin embargo, los secuestros, las extorsiones siguen aumentando. Por lo tanto, hay una frustración bastante grande porque pese al estado de excepción, a la militarización de las calles y a todas las medidas que se están tomando, no se ve un avance significativo en la pacificación del país, que es lo más grave, ¿cierto? Y que tiene que ver, como lo sabemos, con el narcotráfico, con las bandas, con los carteles, y bueno, un sinfín de factores que explican esta situación tan crítica en Ecuador. Sí, de hecho, el propio gobierno entregaba cifras durante el día de ayer, post el balance también del fin de semana largo, y ellos decían que en los 18 meses que lleva, podríamos decir, de gestión el presidente Daniel Noboa, se ha reducido la tasa de homicidios en un 26%, pero muchas personas que de repente uno conversa en la calle, que nos llegan a través de nuestras agencias, con nuestros corresponsales, la percepción ciudadana es que la tasa de homicidios sigue estando sumamente alta. Exactamente. La verdad que el gobierno al parecer no ha sido capaz de cambiar esa situación y como digo, es sumamente frustrante porque también hay que entender que las razones que han llevado al país siguen ahí. Entonces es muy difícil que un gobierno en unos meses, porque esto la verdad que son meses los que llevan Noboa al frente del gobierno, consiga hacer, digamos, un cambio de 360 grados en un país que está realmente sumido en un caos que se explica por años de malas decisiones en general y por un contexto muy, muy complejo. Entonces, la verdad que es difícil pensar que en poco tiempo esto se logre, aunque claro, uno tiende inmediatamente a comparar la situación con El Salvador, ¿cierto? Y cómo lo ha hecho Bukele, independientemente que haya sido y que ha sido sumamente por algunos sectores criticado, ha conseguido efectivamente bajar esas cifras, pero con medidas incluso mucho más severas, de mano dura. Claro, y cuestionadas. Exactamente, Sí. exactamente. De hecho, María José, Daniel Noboa anunció hace un par de semanas que está interesado en implementar y construir 2 cárceles muy similares del estilo de Nayib Bukele en El Salvador, es decir, estos mega cárceles donde la verdad son bastante o utilizan medidas bastante duras, bastante severas, sobre todo en los operativos de detención y es por la razón también de las que han sido duramente cuestionados por organizaciones que defienden los derechos humanos. En el caso de Ecuador, ¿cómo verías tú que se lleven a cabo finalmente estas 2 cárceles como el tipo de megacárcel de Bukele? Bueno, a ver, es bien difícil en realidad responderte porque creo que en las medidas que toma Bukele hay muchas que tienen mucho sentido, creo yo, y que son bastante racionales considerando la situación que vivía El Salvador, pero al mismo tiempo, como tú lo mencionabas, está todo el tema de los excesos, los derechos humanos, etcétera. Creo que Ecuador necesita de todas maneras una mejoría en la infraestructura carcelaria, porque en gran parte también se dice que de entre los factores que explicaría este estallido de violencia está justamente el desbordamiento de las cárceles.
Entonces, claro, desde ese punto de vista es bastante lógico pensar que en una situación tan compleja se tengan que construir otras cárceles y cárceles que estén a la altura, ¿cierto? Ahora, creo yo que no es mala idea quedarse con lo positivo, digamos, que pueda estar haciendo Bukele y cumpliendo los objetivos, pero tratando de guardar y haciendo las cosas lo mejor posible. Y esto también es muy complejo, ¿cierto? En una situación tan caótica como la de Ecuador, uno dice, y me imagino que algunos ciudadanos ecuatorianos están dispuestos quizás incluso a ciertos excesos con tal de tener mayor seguridad, mayor tranquilidad en las calles. Finalmente, si uno lo observa también aquí en Chile, la gente lo que más quiere, ¿cierto?, es mayor de seguridad, mayor tranquilidad para hacer las cosas que uno hace habitualmente. Entonces, es complejo, pero sí creo que Ecuador necesita, podríamos decir, un upgrade en el tema carcelario. Quizás no Así, necesariamente como el estilo salvadoreño. sí, sin duda, Exactamente. porque de hecho en los últimos años básicamente las cárceles de Ecuador, principalmente las de Guayaquil, se han convertido en las bases de operaciones de del propio crimen organizado, de las pandillas, operan incluso mucho más dentro de los recintos penitenciarios que afuera. Exacto. De hecho, los líderes están obviamente dentro de estos centros penitenciarios y la verdad es que ellos hacen absolutamente lo que quieren, cobran las mensualidades, como ellos les dicen, que es cobran por cama a los propios presos, cobran por la comida de los propios presos, es decir, ellos tienen una especie como de ciudad de nadie en la que ellos obviamente gobiernan y no como debería ser que son las autoridades penitenciarias. En ese sentido, finalmente, María José, ¿qué llevó o qué generó, qué provocó que se allanara el camino para que las cárceles se convirtieran en estas bases de operaciones del crimen organizado? Lo que Pocos ocurre es que, bueno, recursos, a ver, yo creo que lo primero que hay que tener presente es que efectivamente van cayendo ciertos criminales en la calle, ¿cierto? O sea, en la cárcel, perdón. claro. Y estos delincuentes representan a ciertas bandas, a ciertos carteles, de alguna manera, que están operando dentro de Ecuador. Entonces, este poder de estos criminales va creciendo porque también tienen el apoyo desde afuera de sus propias organizaciones y aquí creo que es bien importante tener presente y para entender el por qué, por ejemplo, hemos sido testigos de esos motines terribles en Ecuador donde muere tanta gente, porque lo mismo que vemos en las calles de Ecuador se replica dentro de las cárceles ecuatorianas, donde también hay, como o sea, está todo el tema que tú comentabas, que es súper interesante, digamos, y dramático, que es cómo controlan estos líderes a los presos dentro de las cárceles, pero también vemos la lucha entre las diferentes bandas, la misma lucha que vemos Claro. afuera. Entonces, es demasiado importante, de alguna manera, poder, ¿cierto?, acabar con eso, y en ese contexto entiendo que un gobierno que quiere acabar con esta violencia se plantea al menos construir nuevas cárceles y acabar con esa conexión que existe entre la delincuencia eh, o la criminalidad que hay dentro de las cárceles y afuera de ellas. ¿Mm? Sí, de Eso, hecho, eso es. claro, de hecho yo mencioné el tema de Guayaquil porque la verdad es que los últimos puntos de violencia, de episodios de violencia muy, muy crua, ha sido precisamente en el puerto de Guayaquil. Y Sí, ahí es donde precisamente están las dos cárceles más pobladas. En una de ellas se encuentra la banda criminal de los choneros y en la otra los lobos, que precisamente, bueno, además de ser rivales, son los que finalmente generan más autonomía, podríamos decir autonomía, o poder dentro de estos centros penitenciarios. Y según varios reportes, según varias cifras que son alarmantes, la verdad, según los últimos datos de Inside Crime, en estos penales cerca del 17% de los presos tiene internet, algo que parece irrisorio, la verdad es completamente insólito, y el 8% tiene un computador, cuando obviamente ninguna de estas cosas está autorizada, mucho menos permitida en estos recintos penitenciarios. Es decir, esa es la autonomía, la libertad que tienen las pandillas y las bandas criminales al interior de las cárceles. Ese es exacto. como el punto de génesis de que finalmente no se pueda solucionar el problema, uno, además de hacinamiento y todas las otras condiciones poco humanas que se tienen en estos recintos, pero desde ahí viene el problema hacia afuera. Totalmente. Y creo que aquí podemos hacer algunas precisiones para que la gente lo comprenda. Es que Guayaquil efectivamente es la ciudad más violenta hoy día en Ecuador, ¿cierto? Y justamente coincide con el tema de las cárceles bueno, y Guayaquil es un gran puerto. Dentro de este gran puerto hay varios puertos es un tema fundamental para comprender la situación de Ecuador, porque por ahí entra y sale toda la droga que es básicamente
el gran motivo que está detrás de toda esta violencia en Ecuador, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Y lo otro que creo que es interesante tener presente es que tú, por ejemplo, mencionabas a los choneros, a los lobos. El caso de los choneros ya está bastante, digamos, comprobado que tienen una relación bastante estrecha con el cartel de Sinaloa y los lobos, por ejemplo, con cartel Jalisco Nueva Generación de México. Entonces, eso también le añade más ingredientes a este cóctel y ahí uno también comprende el por qué estas bandas locales están en una situación de tanto enfrentamiento, un enfrentamiento que está en las cárceles y afuera, porque obedecen y están íntimamente relacionadas con estos carteles mexicanos que también son tremendamente agresivos en en México. Muchos dicen que Ecuador finalmente se termina convirtiendo en un espejo de lo que ocurre en México, y eso creo también nos ayuda un poquito a entender lo que ocurre en Ecuador. Y sobre todo también por la ubicación, podríamos decir, geográfica. ¿Dónde está situado Ecuador, que está entre Colombia y Perú, que son de los principales productores de cocaína en el mundo? Es decir, Ecuador finalmente se termina transformando en el mayor centro de distribución porque por ahí pasa todo. Totalmente, ese es un punto, lo que tú mencionas es fundamental para entender todo este asunto, porque Colombia, ¿cierto? Sobre todo la parte sur-oeste, que es la que limita con Ecuador, es justamente una de las zonas más productivas en cocaína, y efectivamente esta cocaína, y si le sumamos lo que ocurre con Perú, efectivamente sale por Ecuador, porque Ecuador está en una situación estratégica vital, ¿cierto? Vital. Pero creo que quizás es interesante aquí, Florencia, ahondar un poquito en las razones también que hay detrás, porque uno se pregunta, pero ¿por qué estos últimos 3 años han sido tan violentos en Ecuador? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y aquí, por ejemplo, creo que a propósito de lo que comentas de Colombia, debemos recordar el acuerdo de paz del 2016, cuando se desmantelan las FARC, y aquí es importante recordar que la FARC no era solamente un movimiento político guerrillero, sino que era un movimiento que también manejaba toda la cadena de valor de las drogas, y cuando se firma la paz, ¿cierto?, se acaba esta especie de monopolio que tenía la FARC sobre toda la producción, distribución, etcétera, de la droga, y en ese contexto muchos otros grupos, ¿cierto?, surgen. Y así comienza esta batalla entre estas distintas organizaciones por controlar lo que había controlado la FARC durante tanto tiempo, y también con por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, creo que son, digamos, algunos de los antecedentes que son importantes para entender lo que ocurre hoy día en Ecuador. Sin duda. María José Pérez, analista internacional, muchísimas gracias por esta interesante conversación a esta hora con Mega Noticias Mundo. Te lo agradecemos de corazón. Muchas gracias. Gracias a ti, Florencia. Chao, chao.